Ara farem l'obra de teatre El castillo encantado. Había una vez un castillo encantado donde vivía una reina que tenía una hija que se llamaba Kika, un gato que se llamaba Blanca, un conejo que se llamaba Rabbit y la reina se llamaba Carmen. Aquí, en el profundo bosque, vivía un dinosaurio que se llamaba Carnotauro, pero los ciudadanos del castillo tenían un enemigo que se llamaba Rayos X, que era un extraterrestre. Hola mamá, ¿qué tal? ¿Estás bien? A la mañana siguiente, Relámpago y Kika no estaban en casa. Mamá, ¿qué pasa, Kika? No encuentro Relámpago ni a Kika por ningún sitio. La reina y su hija fueron al bosque a buscar a Relámpago y a Kika. Mamá, ¿qué hay ahí? ¿Qué pasa, hija? ¡Un dinosaurio! Espera, es un dinosaurio bueno. De repente la reina miró a los ojos del Carnotauro y vio que era un dinosaurio bueno. ¿Has visto? ¿O un conejo Sí, ha pasado hace un rato. ¿Os ayudo a buscarlos? Vamos todos juntos. Mientras van caminando, se encontraron con una nave. Mamá, hay una nave. Espérate, pero yo primero. Entrando los tres juntos y de repente oyeron: ¡auxilio! ¡Ayudadnos! ¿Habéis escuchado eso? Es la voz de él. Estamos en una jaula. Un extraterrestre nos ha atrapado. Mamá, ¿qué es ahí dentro? Es verdad, chicos. Escondeos, que viene el extraterrestre. ¡De acuerdo! ¡Nos quiere comer! Se escondieron. De acuerdo. Entremos. Se encontraron una espada. Carnotauro la cogió y rompió los barrotes con ella. Así recuperaron a Kirwin y Relámpago. Una vez todos juntos corrieron así al castillo. Rayos X se dio cuenta de que habían escapado. Cuando llegó al castillo, hacia la puerta del castillo, dijo chillando: ¡dejadme entrar! ¡No me hagáis enfadar más! Dijo dio una patada tan fuerte que rompió la puerta. Entró a buscarlos. ¡No
corred! Venid aquí. Rayos X sacó su espada luminosa después de dar 300 vueltas. Los encontró. Estaban escondidos en el tejado de arriba de todo. ¡Ah! ¡Os encontré! ¡Uno, corred! ¡Venid aquí! Rayos X empezó a perseguirlos por su suerte. Llegaron a una calle sin salida. No tenían escapatoria, pero Carnotauro sacó su espada de aire y le dio de tan golpe que nunca más volvieron a ver. Estaban tan contentos que se quedaron a vivir todos juntos en el castillo.